Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la presentación de La Buena Suerte de Rosa Montero, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchísimas gracias a Rosa Montero que nos recibe en su casa, en esta nueva versión virtual de feria, pero que igual pues la sentimos muy cercana, sabe que la feria la adora, sus lectores mexicanos también. Y Rosa, te agradecemos que estés con nosotros y que nos abras las puertas de tu hogar para platicar. Muchas gracias, Mayra. Mira, me da una penita porque es que yo adoro la feria. O sea, he estado en la FIL de Guadalajara, yo que sé, 15 veces, 15 años por lo menos, no sé. Y me encanta. Y es un dolor, realmente es un dolor para mí no poder estar ahí, no poder besaros a todos, no poder hablar con los lectores que son tan cariñosos y esa electricidad que tiene siempre la FIL y tal, bueno, da igual, va a volver, tengamos esperanza y llevaremos ahí como un cuadernito de los abrazos no dados y nos los daremos todos a la vez y vamos a quedar espachurrados en ese Va a momento. volver y vas a volver. Va a volver y vas a volver. Eso Y espero. le, y le agradezco mucho a Mariana H., nuestra H querida, que esté con nosotros para platicar con Rosa Montero. Ustedes la conocen muy bien, conductora de radio, televisión, promotora cultural, sobre todo promotora literaria y musical, y autora de Casa, del sello Reservoir, que ahora está estrenando y presumiendo por ahí también a través del vaso estas conversaciones con músicos. Mariana, muchísimas gracias y sin más, pues te dejo el micrófono, te dejo a Rosa Montero y a ustedes los dejo con esta gran conversación. Y te agradezco a ti, Mayra, haberme invitado a presentar este libro, porque de verdad, Rosa, qué gozadera del libro, qué sufridera del libro. Tiene tantas emociones bueno, va a ser complicado hablar de todo, pero además es el tipo de libros que no podemos revelar mucho, porque le tenemos que Exacto, entregar al autor esta historia exacto. que toma tantos vuelcos cuando uno como lector ya dice, ah, claro, ya sabemos qué fue lo que pasó, de pronto, ¡fum!, nos das un vuelco que nos estampea y me encanta, me encanta. Qué linda. Vamos a platicar poco a poco, pero yo sí quisiera decir que es un libro que de entrada el título, que pareciera sencillo, no lo es, La Buena Suerte. El hecho de utilizar la palabra suerte ya nos pone a pensar en si hay un destino, si es suerte lo que corremos los seres humanos, si es un azar, y son conceptos muy complejos, pero creo que aquí finalmente lo aterrizamos muy bien y podemos creer en eso. Me gustaría primero, Rosa, presentar a los personajes que son extraordinarios y que me imagino, no sé, me imagino que va a haber un personaje que va a arrasar con Arrasa, sí, sí. ¿verdad que sí? Sí, sí. Bueno, lo primero, perdóname que te interrumpa un momento, es que no sabes lo que te agradezco que estés aquí, de verdad, me parece muy generoso por tu parte, que digas esas palabras tan bonitas y que digas además eso, que hay que tener cuidado para no destripar el libro, porque es que es verdad que el libro es una especie de mecanismo de relojería justamente para mantener el misterio, para mantener el enigma, la tensión, ¿no? El suspense. No es un thriller tradicional la novela, aunque tiene delitos y tiene policías y tiene delincuentes, pero sí que es un misterio muy intenso, existencial, ¿no? Queremos saber qué pasa con los personajes. Entonces, está tan cuidado, es como un cubo de Rubik, que el lector tiene que efectivamente ir dando vueltas y se va equivocando en efecto y tal. Pero lo que te quería decir es que está tan cuidado y tan medido que, por ejemplo, la profesión del protagonista no se dice hasta el sexto capítulo. Podría parecer una tontería, pero no lo es, porque tiene sentido también la profesión del protagonista con lo que está pasando. Tiene un cierto sentido existencial. Entonces, pues sí, es difícil para los presentadores y para los introductores hablar del libro. Lo siento doblemente, Mariana. Muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, lo que queríamos también decir es que muchas veces con esta suerte de thriller que no, se pierde un poco, se sacrifica la literatura. Y en tu caso no, en tu caso hay pasajes tan, pero tan poéticos y hay descripciones tan bonitas. Estos post-its que tengo aquí, mira, por ejemplo, son citas tuyas. ¿A qué Para hablar de bonito? Pablo, dice, Pablo es este personaje principal, Sí. que dice, tenía una ausencia de destino que es como andar sin huesos. Pablo está vacío, Pablo está roto, Pablo está escapando
y siendo aparentemente una persona adinerada, aparentemente, sí. se va a vivir o se baja de un tren en este pueblo, en Pozo Negro, que es horrible. ¿Qué es lo que representa, digamos, esta imagen tan extraña de una persona que se baja en el pueblo más feo? ¿Por qué Sí. nos ponen en alerta? Claro, es que ese es el primer gran enigma, ¿no? Como decíamos, es un enigma existencial. La novela empieza con este tipo que tiene unos 50 años, que evidentemente un aspecto profesional con dinero, como tú dices, de un profesional con dinero, que va en un tren de alta velocidad de Madrid a un pueblo, a una ciudad del sur, que es Málaga, y que de repente levanta la cabeza en una parada, ve, como tú has dicho, el paisaje urbano más feo del mundo, no es un paisaje urbano industrial decaído, terrorífico, y hay 3 vías y hay justo pegada a las vías un balconcito con todos los hierros oxidados, con una bombona de gas reventada y bueno, el piso más feo del universo. Y tiene un cartel de cartón escrito a mano que dice se vende y un número de teléfono. Entonces este tipo, en vez de llegar a Málaga, donde iba, se baja en la siguiente estación, vuelve a ese pueblo, se compra ese horror de sitio, se encierra ahí, desaparece, no llega nunca a destino y se mete ahí. ¿Por qué hace alguien algo tan absurdo? Hombre, pues puedes empezar a imaginar que, no podemos contarlo por qué, pero bueno, empiezas a pensar, pues será porque le persigue a alguien, o a lo mejor huye de sí mismo, o a lo mejor se está castigando. Y todas estas cosas son verdad, pero también voy a decir algo que se sabe más adelante, pero que no importa decirlo, y es que también lo que le pasa a este hombre es que ha sido herido por el rayo de la desgracia, ¿no? Ha tenido una catástrofe personal inesperada, súbita, que se ha abatido sobre él y que le ha dejado, como tú has dicho al leer eso, deshuesado, le ha roto los huesos del ánimo, ¿no? Le ha dejado... Entonces, para mí, cuando se baja de ese tren, se baja de su vida, se queda sin vida, se le ha destruido la vida. Y se queda en esa casa espantosa, el piso más feo del universo, viendo pasar trenes que son un símbolo evidente de la vida, o sea, viendo pasar la vida por delante, pero él se ha quedado fuera. Y de hecho se queda sin nada, sin palabras, ni siquiera tiene palabras para explicarse, ni para explicar nada a nadie, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de ahí tiene que reconstruir su vida nuevamente y la buena noticia es que lo consigue. Al final de la novela lo consigue. Oye, pero además, ¿qué te dice de un hombre que, que escoge ese lugar tan feo? O sea, se está también castigando de alguna manera. Podría ser, o de repente no sabes por qué, no lo sé, no se sabe. De entrada no lo sabemos, no sabemos nada de entrada. Y eso es lo que resulta tan llamativo porque son comportamientos completamente inexplicables, ¿no? Que se van sucediendo y como tú dices, además, de repente dices, el lector dice, ya lo he pillado, ya sé, le ha pasado esto. Y unas páginas después te das cuenta de que no, de que es una mentira, porque los personajes mienten, los personajes guardan secretos, entonces ahí se va desarrollando, ¿no? Como decíamos, ese cubo de Rubik. Sí, sí. Y pronto en la novela aparece un personaje luminoso, un personaje, como decimos en México, muy cotorro, muy Sí, sabroso, que se llama además Raluca, hay una explicación por eso también, y es completamente distinto el ritmo de esa persona y de la novela también cuando aparece esta persona que habla mucho, que es de las personas que intimida al tipo de personas como Pablo, que son más bien introvertidos, ¿no? Que de pronto llega este torbellino sí. y cuéntanos de ese personaje, tu relación con ella y qué nos puedes decir para no revelar mucho. Bueno, es que Raluca se llama así, el nombre de Raluca es rumano y además es uno de los nombres más comunes en Rumanía, ¿no? Entonces es un personaje de origen posiblemente rumano porque no sabe mucho de su pasado. Y que, bueno, era la coprotagonista y yo yo me paso primero como un año, desde que se me ocurre el huevecillo de la novela, el germen de la novela, me paso como un año y medio desarrollándola en cuadernitos en mi cabeza, ¿no? Hasta que luego ya pues la tengo más o menos clara y hago diagramas de la novela, mapas de la novela, y luego ya me siento otro año y pico en el ordenador. Bueno, y entonces al principio pues yo sabía que estaba esta Raluca, pero tenía un papel mucho menos importante y de repente empezó a crecer, a correr
con esa vitalidad, efectivamente, y se comió la novela, se comió la novela. Y de repente, bueno, se la comió de tal manera que cambió el título de la novela. La novela se llamaba antes El silencio. Y de repente esta Raluca llegó, empezó a crecer, como te digo, y empezó a fascinarme, ¿no? Porque además el autor maduro es el que se deja contar la historia por sus personajes, de verdaderamente, ¿no? Entonces, realmente me fue contando su historia y me empezó a fascinar esa manera de narrar que tenía, ¿no? Y de hecho hay un capítulo, que no vamos a contar los detalles, ¿no? Pero que es lo que Vargas Llosa llamaría el cráter del libro, que es ese capítulo en donde realmente todo gira y se convierte, se ve el corazón de la historia y se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, pues es un capítulo en el que ella de repente explica su propia vida, le explica su propia vida a Pablo de una manera tan inocente por un lado y tan sabia por otro, pero de una manera tan especial y tan maravillosa que cuando yo la escuché, te lo juro, Mariana, que yo le escuché decir eso, yo no, y de repente me sorprendió tanto y me pareció tan maravillosa que me enamoró, y ahí es cuando ella habla de la buena suerte y dice que ella tiene buena suerte, y ahí es cuando la novela se pasó a llamar La buena suerte y cuando nos enamoramos todos los personajes y yo misma de ella, ¿no? De repente, después de ese texto, de eso que ella dice, pues el personaje principal cae rendido a sus pies, porque es que realmente es una tía con una capacidad de luz y de alegría, ¿no? Esa virtud animal que es la alegría, que es la capacidad para regocijarse de estar vivo, ¿no? Y tiene, bueno, una fuerza vital tan grande que ilumina los abismos más absolutos, salva a los personajes de la novela y a mí hasta me salvó escribiendo, ¿no? O sea, mientras escribía realmente me enamoró. Y además también está rota, ella también tiene su historia de oscuridad, pero la manera en la que aborda, como tú dices, su propia vida. ¿Cómo la maneja? Claro. Sí, sí, sí. Y además ahí es donde empieza también la novela a tener todos estos chispazos de humor que continúan a lo largo de la novela. Incluso como decíamos, en las partes oscuras, de repente nos saca carcajadas. No nada más ella, pero sí es la que más nos da este abrazo. Mi primera carcajada fue cuando utilizas esta expresión muy española, que no en México no se usa tanto, pero hablar de este pueblo que está en el culo del mundo, ¿no? Entonces la Sí. mundo, sí, pero eso lo dice otro personaje, Regina lo dice, eso lo dice otro personaje, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que el sentido del humor, en todas mis novelas tiene sentido del humor, porque creo que el sentido del humor es uno de los atributos más importantes de la inteligencia que nos permite entender el mundo de una manera más certera y explicarlo también de una manera más certera, nos quita la tontería, la ceguera estúpida esa de la autoimportancia, ¿no? Y permite acercarnos más al corazón de las cosas, yo creo, el humor. Y además es consolador, ¿no? Porque esa especie de sentido del humor con el que te miras y miras las tragedias de los seres humanos y tal, pues un humor, tiene que ser un humor compasivo, ¿no? O sea, yo me siento más heredera de Cervantes, que tenía ese humor compasivo, ¿no? Que del gran Quevedo, que tenía un humor sarcástico y corrosivo, era otro grandísimo escritor, pero digamos que yo estoy más en la herencia de Cervantes, ¿no? Ese humor que ríe con los personajes, que ama a los personajes también, de los que se ríe, ¿no? Con los que se ríe. Y entonces, pues es consolador también, porque te ves, ese humor te permite verte en tu nimiedad, ¿no? Con los demás y las penas con los demás se hacen más pequeñas, ¿no? Y lo que tú decías antes, ¿no? Que es que Raluca es capaz de ver el mundo, aunque ha tenido una vida súper difícil, pero por eso nos da esa lección con la buena suerte, ¿no? Porque nos explica que la buena suerte consiste en querer tener buena suerte, consiste en mirar el mundo de otro modo y sobre todo consiste en contarse la vida de otro modo, porque la narración es importantísima, somos sobre todo narración los seres humanos, ¿no? Decía Epicteto, el filósofo estoico, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le pasa, sino lo que se cuenta sobre lo que le pasa. Y es verdad. Por eso, al cambiar la narración, cambiamos nuestra vida. Y por eso, por ejemplo, hay muchas terapias que se basan en eso. El psicoanálisis se basa en cambiar la narración para curar, ¿no? Y ella lo hace, o sea, ella nos enseña cómo puedes contar
el mundo de otro modo, de un modo mucho más luminoso, y eso te saca de los abismos, ¿no? Me encanta. Ponga una Raluca en su vida. Yo quiero tener una amiga. ¿Tú tienes una? No quiero una. Oye, yo me acordaba de un poema de Pessoa, a quien también citas en el libro, hablando de estos quiebres, ¿no? De estas esquinas que vas doblando. En la noche terrible se llama, y que decía, recuerdo lo que dice, sí, exacto, dice, recuerdo lo que hice y que podría haber hecho en la vida, recuerdo y una angustia se dispersa por mí todo como un frío del cuerpo o de un miedo. Y habla de justo todos mis propios momentos pasados puede ser que existan en algún lugar, y estas esquinas que puedes doblar o no, y que de ello depende si acaso alcanzas a la buena suerte o no. Y los personajes también de la buena suerte tienen, otros personajes, digamos, tienen también episodios muy oscuros, y manejas de una manera también muy literaria y dolorosa la violencia doméstica, que es bien importante en varios sentidos, desde las infancias de estos personajes hasta los vecinos, hasta casos reales que existieron en diferentes partes del mundo, que también nos hacen cuestionar esto que se dice a veces de que la familia es tan bonita y los padres siempre aman a los hijos y los hijos aman a los padres, y en la vida real no es así. Cuéntanos de esa parte. Sí, es que la novela en realidad trata del bien y del mal, pero trata del mal con mayúsculas, trata de ese mal devastador que no podemos entender. Porque si a ti te cuentan que ha habido un ladrón que ha intentado robar a alguien y que en el forcejeo lo ha matado, bueno, te quedas horrorizada, te quedas asustada, te espanta, pero pues puedes llegar a entender la torcida causalidad de todo eso, ¿no? Pero hay un mal con mayúsculas, ese mal sádico, feroz, sin sentido, que verdaderamente nos destruye, no nos cabe en la cabeza. En el libro se dice que las religiones se han inventado para darle al mal un sentido para que no nos destruya, justamente, porque nos vuelve locos, ¿no? Entonces, como ejemplo para mí de ese mal absoluto, pues yo en el libro he escogido, porque creo que no hay mejor ejemplo, que esas historias reales de esos padres y madres terroríficos que deberían ser nido y deberían ser protección y refugio, pero que sin embargo lo que han hecho ha sido violar, torturar y matar a sus hijos. Y esos niños en la más absoluta indefensión, además en esa cosa siniestra en la que se puede convertir un hogar cuando es siniestro, ¿no? Porque es un lugar. Por eso se llamaba antes la novela El silencio, ¿no? Está en el silencio doméstico, están encerrados en el silencio doméstico y en la clausura doméstica, ¿no? El hogar como sitio privado. Y puede que ese infierno esté al lado justo de la pared de tu casa, pueden que sean tus vecinos, puede que tú no lo sepas, o, lo que es peor, puede que oigas cosas raras y no quieras enterarte, que esto pasa mucho. Y de esto habla la novela también. La novela dice que no debes hacer eso, que hay que implicarse en esa lucha contra el mal. Aunque te manches las manos, aunque te equivoques, aunque pagues un precio, hay que implicarse, ¿no? Entonces, Pablo, que es el protagonista, por razones que no vamos a explicar, necesita encontrar un sentido a ese mal absoluto y terrible. Entonces, por eso va coleccionando mentalmente historias que han aparecido en los periódicos de estas familias terribles. Y van apareciendo. Son historias reales, por desgracia, porque el mundo puede ser también así de horrible. Entonces están los Tarpin, por ejemplo, una familia norteamericana espeluznante, ¿no? O los West, una familia británica atroz, y bueno, casos verdaderamente que ponen los pelos de punta. Pero la novela también dice, porque lo creo, no es que yo quiera dar ahí doctrina, porque tú no escribes una novela para enseñar nada, escribes para aprender, ¿no? Pero me sale así porque lo veo, lo creo. La novela también dice que el bien gana al mal. Gana al mal no porque acabe con el mal, porque el mal existe y existirá y seguirá existiendo, sino porque es más abundante el bien que el mal. Y eso lo tengo clarísimo. Y cuanto más he crecido, más aún más claro lo tengo. Porque además, justamente por eso, porque los seres humanos estamos hechos mayoritariamente para el bien, es por lo que el mal nos parece tan atroz. Si no, no nos importaría nada, ¿no? Nos daría exactamente igual, ¿no? Pero nos parece efectivamente tremendamente atroz por eso. Era lo que decía Kant, ¿no? Kant se extrañaba, se sorprendía de que en una situación de guerra, pues un soldado
no matara sistemáticamente a todas las viejas, los viejos, los niños, las mujeres, la gente más débil que encontrara para robarles y para violarles. Y no lo hacía. En la guerra pasaba a veces, pero eran excepciones y era considerado una atrocidad. Y sin embargo el soldado podía hacerlo y le convenía hacerlo. ¿Por qué no lo hacía? Y entonces ahí es donde desarrolló Kant lo del imperativo moral kantiano, que dice que venimos todos con un juego de valores, ¿no? de fábrica, digamos, que yo lo creo. Yo creo que es una estrategia de la especie para perpetuarse. Yo creo que hay más estrategias de supervivencia por colaboración que por depredación. Así que el bien gana. Aunque no nos parezca y nos duela tanto en los bocados del mal, pero el bien es mayor. Claro, claro, bueno, me da alivio tus palabras. Oye, ¿hay amor también? ¿También se puede hablar de una historia de amor? Totalmente, de una pasión, de una historia de amor tremenda y además de una historia de amor insospechada, porque verdaderamente cuando tú ves a estos personajes, aparece Raluca, que es una vecina de esa casa espantosa, ¿no? En realidad es un micromundo. Este hombre llega como si llegara de Marte a esa casa espantosa, el piso más feo del universo, y de repente empieza a relacionarse con los vecinos, ¿no? En ese micromundo y tal. Y con alguno más, pero aparece alguno más, pero en fin. Y Raluca es vecina suya, ¿no? Entonces, cuando parecen completamente incompatibles y completamente, vamos, tú dices, no tienen nada que ver, esto no tiene ningún futuro de nada, ¿no? Y sin embargo, yo creo que desde luego a mí me ha convencido y a los lectores parece que también está clarísimo a medida que avanzan y cuando la relación prospera, está clarísimo que no podían sino enamorarse. Y además, el final es esperanzador. Les queda por construir el resto de su vida. No sabemos qué pasará, claro. Pero yo tengo la esperanza, a mí me parece que probablemente les va a ir bien. Yo creo que les va a ir bien. Yo creo que les va a ir bien también. Y ¿sabes qué me encantó? Y también me reía y me daba nervios el hecho de que seas quien seas, tengas la riqueza, los años, la seguridad, la personalidad que sea, a la hora de enfrentarte al enamoramiento, nos volvemos todos torpes, inseguros, miedosos, idiotas. Y eso no cambia. No cambia, ¿no? Por eso es muy cierto lo que dices, representan a Cupido como un niño y además con los ojos vendados. Con los ojos vendados porque es ciego, evidentemente, no estás enamorándote del otro, sino que te lo inventas, pero como un niño porque sucede eso que tú dices, porque nunca se aprende, es tremendo, vuelves a repetir los mismos errores, las mismas infantilidades, ¿no? Las mismas inmadureces, o sea que sí. Pero bueno, en este caso aprende el personaje, él es un tipo que tiene miedo a la vida además, tiene miedo a la vida, tiene miedo a los sentimientos por un pasado suyo que no vamos a contar, él cree que no sabe amar y es ese tipo de persona que tú conocerás, yo desde luego conozco, abundan, por desgracia para ellos, pobrecitos, que creen que tienen miedo de sus propios sentimientos porque creen que las emociones los debilitan. Y entonces, pues se amurallan, se acorazan y son misántropos y no quieren relacionarse con la gente y tal. Y Pablo es así, el personaje de Pablo es así. Y de eso le salva, de ese miedo le salva a Raluca. Y es que es un error tremendo, porque es verdad que amar a alguien nos hace más vulnerables. Y no te digo, amar apasionadamente, desde luego nos deja desnuditos, nos hace súper vulnerables, ¿no? Pero incluso amar a amigos, amar a los demás nos hace más vulnerables. Y eso no tiene gracia. Pero es que no hay opción. Porque si escoges no amar a nadie para no ser vulnerable, estás escogiendo morir en vida. Punto. Es lo mismo que envejecer. Envejecer no tiene la menor gracia. Pero es que la otra opción es morirse. O sea que habrá que envejecer por lo otro. Ser vulnerable no tiene gracia, pero la otra opción es morirse en vida. Entonces, habrá que aceptar esta vulnerabilidad que es la vida, ¿no? Constante. La vida es una vulnerabilidad constante. Fíjate, incluso utilizas la palabra, cuando él habla del miedo de sus sentimientos, la palabra vergüenza de sus sentimientos, de sentirlo. Ya deja tú de manifestarlo, de sentirlo, ¿no? Y eso es durísimo. Sí.
su paisaje interior, digo, su interior es un paisaje quemado, cuando está experimentando esta vida, ¿no? Después de tanto tiempo, después de no saberse capaz. Y ahora que mencionabas a los amigos, también hay un tercero en este edificio con el que también hacen un triángulo muy bonito que es el viejo Felipe, y él representa la amistad en toda esta historia, ¿no? Sí, pues sí, representa la amistad y además es un personaje que adoro porque me siento muy cerca de él, te diré. O sea, es un octogenario, bueno, tiene 85 años, ha sido un antiguo minero porque ese pueblo es un pueblo minero que ahora la mina ya se cerró hace décadas y ha ido muriendo. Es un pueblo que me he inventado, naturalmente no existe, Pozo Negro, que ya tiene un nombre que indica lo que es un agujero negro al abismo directamente, ¿no? Bueno, y entonces, pues este ha sido minero empezó en las minas con 14 años, luego le cerraron la mina, se pasó, y es un personaje pues adorable, porque es inteligente, pero ha tenido una vida y buena persona, y ha tenido una vida pequeña, ¿no? Siempre, las vidas en general, todas las vidas, no en general, todas las vidas, incluso la vida más grande, es mucho más pequeña que nuestros sueños. La vida de Marie Curie, la vida de Alejandro el Magno, pues es más pequeña que los deseos y los sueños, que son inmensos, ¿no? Venimos al mundo con un panorama de 360 grados, podemos ser cualquier cosa, podemos llegar a donde sea, ¿no? Y luego el tiempo nos va cortando esas ramas de posibilidades del ser y nos vamos quedando encerrados en nuestra única existencia, que por muy estupenda que sea, pues siempre es más pequeña que todas las posibilidades, ¿no? Entonces él ha tenido una vida, pues, digamos, modesta en muchos sentidos, pero es sabio y es adorable, ¿no? Y dice, por lo menos he aprendido, he leído, por lo menos cuidé de mi padre, por lo menos amé. Y me encanta de él porque resulta que cuidó a su padre que tenía Alzheimer y lo vio en un deterioro muy grande, ¿no? Y entonces decidió, con 60 y tantos años, que es cuando se murió su padre, decidió que había que suicidarse, porque si no, a una edad, antes de que el deterioro de la vejez te atrapara, que había que suicidarse. Entonces calculó, pues por la longevidad de sus padres, por su salud y tal, que a los 82 años se iba a suicidar. Y ahora en la novela tiene 85, ¿no? Y era uno de esos suicidios que son hijos del amor a la vida, no del amor a la muerte. Son hijos del amor a una vida que la amas tanto que quieres vivirla con dignidad, ¿no? Hasta el final. Entonces, ahora tiene 85 en la novela y nos cuenta, bueno, y cuando llegué al año en que cumplía 82, pues claro, y que tenía supuestamente que suicidarme, pues bueno, un día no me suicidaba porque estaba resfriado, otro día porque no me venía bien, otro día porque tenía que terminar de leer un libro, yo qué sé, o sea, y ya comprendió que no iba a tener la fuerza de hacerlo, ¿no? Porque la vida, a la gente a la que nos gusta la vida, yo hoy me siento muy, muy, muy identificada con él, porque también pienso que sería estupendo tener una buena salida de la vida y no ese deterioro, ¿no? Pero a la gente que nos gusta la vida, pues nos es muy difícil desprendernos de ella, ¿no? La vida es la droga más fuerte que hay en el universo, ¿no? La vida es tan tenaz, se empeña en seguir viviendo, ¿no? Y es tan dulce y tan amarga, pero tan dulce cuando es dulce. Oye, hay un detalle que podría ser un detalle menor tal vez en otras épocas, pero es que esto, mira, esto lo tenemos todos en la bolsa ahora, las toallitas. Bueno, pero es que... Toallitas todo el tiempo y de pronto es muy relevante para nosotros porque nos meten el chip de la pandemia y tú empezaste el libro antes. Pero es que no, es que son de esas casualidades mágicas que tiene la literatura, Mariana. No tiene nada que ver. Yo empecé, la idea se me ocurrió, que lo sé exactamente la fecha, el huevecillo de la historia se me ocurrió el 29 de abril del 2017. Y lo sé porque yo iba en ese tren a Málaga a dar una charla en un club de lectura y me pasó eso, que se paró el tren entre estaciones, no era un pueblo, eso me lo he inventado, era entre estaciones, y levanté la cabeza y vi eso, y vi ese paisaje horrible, vi ese balcón espantoso pegado a las vías con su cartelito en cartón, y me dije, además me dio una pena porque dije, pobrecito, no va a vender ese piso espantoso nunca, porque además está pegado a las vías pasando a los trenes, Y ahí es cuando, sí, se me levantó la ficha y dije, ¿y si hubiera un personaje que se bajara y volviera? Y me emocionó tanto esa idea que cuando llegué al club de lectura les dije, bueno, me ha pasado esto
y me ha emocionado tanto que estoy segura de que esto va a ser el comienzo de una novela. Y ya ves, 3 años después, pues ahí está la novela. Y no sabía nada si era un hombre o una mujer al principio. En realidad sabía exactamente 0, menos todavía que los lectores, ¿no? Que hacen el viaje para saber qué sucede. Y he tenido que hacer ese viaje antes, solo que yo he tardado 3 años y los lectores 2 días tardan en leérselo, pero bueno, pero el mismo viaje hemos hecho, ¿no? Y entonces, pues, terminé el libro, el borrador de trabajo, que yo llamo, que es en realidad es un borrador ya prácticamente definitivo. Y que lo dejo, ese borrador, lo dejo reposar siempre un par de meses, lo doy a leer a 2 o 3 amigos para que me hagan crítica, y luego después de ese par de meses, pues ya lo reviso, hago una revisión, que es el último cepillado, de 2 meses a 4 meses, ¿no? Reviso el este y ya está. Terminé ese borrador a principios de enero, no sabíamos nada de la pandemia, nada. Entonces, todo, sin embargo, tiene unas casualidades, resuena tanto en la situación de la pandemia. En primer lugar, ese personaje que se baja y se encierra en ese piso se está confinando. Se encierra en un piso. Y no solo eso, sino lo que tú dices, Mariana, se pasa toda la novela usando toallitas desinfectantes. Toda la maldita novela, pero porque es un obsesivo compulsivo de la limpieza, pero ha dado la casualidad, ¿no? Y luego tiene sobre todo algo mucho más importante que lo une a esta época, ¿no? Y es lo que te dije antes, ¿no? Que es un hombre herido por el rayo de la desgracia, es decir, un hombre que ha vivido un apocalipsis personal. Se le ha desbaratado el mundo y tiene que volver a reconstruirlo. Y es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Ese imprevisto absoluto que nos ha caído encima, impensable, y en muchos sentidos, y para mucha gente insoportable, gente que ha perdido a personas cercanas sin poder ni siquiera despedirse. Todo eso son unos dolores tan grandes, tan difíciles de digerir. Y todo lo que queda también de la resaca económica, en fin, realmente se nos ha desbaratado la vida y tenemos que reconstruirla, ¿no? Entonces, ese viaje que está haciendo el protagonista es un viaje que estamos haciendo todos o que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que por lo menos en mi novela lo consigue. Esperemos que nosotros, creo que sí, porque somos unos animales de una tenacidad y de una capacidad de supervivencia y de adaptación, los seres humanos, increíble, increíble. Yo he visto 1000 veces gente destruida, pegada como un moco en el suelo, que realmente se ha conseguido volver a poner en pie y crearse una nueva vida, incluso mejor que la anterior, ¿no? Entonces, lo conseguiremos, pero vamos, tengamos esperanza en esa capacidad. Sí, sí, híjole, es que es muy fuerte y cuesta trabajo y es agotador, pero tus palabras, como te digo, tus palabras y tus personajes me dan esperanza y espero que la gente que nos ve también. Oye, una pregunta, como narradora, ¿quién o quiénes cuentan esta historia? Porque tenemos varias voces también y eso también le da mucho ritmo a la novela. Bueno, estoy súper... Mira, la verdad es que esta novela ha sido difícil de escribir por momentos en ese trayecto de 3 años, porque es una novela arriesgada en muchos sentidos, es poco convencional, empezando por la voz narrativa. Y claro, pues cuando haces algo que es original y poco convencional, en realidad estás jugando sin red, ¿no? Volando sin red, que es más complicado. Y luego, porque es muy compleja la estructura que tiene, aunque no se tenía que notar, tiene que fluir y creo que lo he logrado. Parece como... Es una novela patinadora, patinas a través de la novela, ¿no? O sea, que lo pasas con... No se nota pues esa complejidad de fondo, ¿no? Y una de las cosas de las que estoy más contenta es de la voz narrativa, porque es una voz narrativa muy especial. De entrada, al principio, y por eso te pilla como lector, porque al principio estamos en el tren y es como si el narrador o la narradora, no se sabe quién es, claro, fuera alguien que está sentado al lado tuyo y no es un narrador, como se dice, omnisciente que lo sabe todo, porque en realidad no sabe nada de ese personaje. El narrador está sentado al lado tuyo y te está diciendo, ¿te has fijado en ese tipo? Qué raro, qué curioso es. Mira cómo es y tiene además 2 uñas negras y mira de qué mal, ¿no? Es como alguien y luego va evolucionando ese narrador
suavemente, que no se nota, hasta terminar metido dentro de él, dentro de la voz de los personajes. Y luego desde que se me ocurrió la novela, sabía que tenía que haber más voces. Era una novela que tenía otras voces. Entonces hay dos personajes, uno es Raluca y otro es un imbécil que se llama Benito, que tienen monólogo interior, es decir, que les escuchamos sus pensamientos, ¿no? Entonces todo eso creo que le da esa velocidad vertiginosa también que tiene a veces la novela, ¿no? Porque vas pasando y vas viendo además un poco como un calidoscopio las realidades de varios puntos de vista, ¿no? Y eso lo vi desde el principio también, y creo que funciona bien. ¿Sabes qué es una cosa tan rica de esta novela? Que ahora tenemos el término feminicidio, violencia doméstica, crueldad animal. Y si esta novela se hubiera escrito hace 10 años, exactamente igual, no hubiéramos tenido esos términos, hubiéramos tenido una historia de la vida, de los seres humanos, de lo que vivimos las mujeres, de lo que pasa en este tipo de pueblos, de los crímenes de odio, de la desigualdad social. Y estos elementos están aquí, pero como tú bien decías, no a manera de denuncia ni de documento periodístico, sino de una historia en donde están estos elementos que ahora nos saltan más porque afortunadamente los tenemos más visibles, desafortunadamente porque siguen existiendo, pero es parte de la magia de tu literatura, ¿no? Que es tan actual y tan cercana a nosotros, Bueno. y se hace a través de esta narrativa tan bonita, tan fuerte, tan poética, tan poderosa. Muchas gracias. Mariana, eres un encanto, ¿eh? Muchas gracias. No, pero te lo digo además, para la gente que nos está viendo, yo afortunadamente, como decías hace rato, vendrá una nueva feria del libro y nos podremos abrazar, pero no lo digo porque te quiero, porque te quiero a través de tu literatura, ¿sabes? Oye, estamos a 5 minutos. Sí. ¿Algo que quisieras tú agregar de tu experiencia? Al hilo de lo que tú estabas diciendo, estaba pensando que con esta novela que salió en España, salió el 27 de agosto, que era una fecha rarísima para sacarla, pero con esto de la pandemia todo es rarísimo. Entonces aquí ya la ha leído un montón de gente, realmente ha tenido además mucho éxito, lo cual agradezco, a la generosidad de los lectores. Pero estaba pensando que ha pasado con esta novela algo muy curioso, porque todas mis novelas, en realidad menos una, que se llama Te trataré como una reina, que escribí y publiqué con 30 años, 31, 32, en donde verdaderamente esa novela es de una negrura total, todos los personajes acaban fatal, me siento culpable de haberles dado una vida tan mala a todos los personajes, pobrecitos, horrible, no sé qué tendría yo en la cabeza en ese momento para hacer esa novela, pero bueno. Salvo esa, todas las demás novelas son novelas de supervivientes y además tienen siempre como cierta luz. Hablan de la oscuridad, hablan del dolor, y de temas a lo mejor terroríficos, pero hay luz al final. Una novela, porque lo veo así, porque yo creo, es lo que te he dicho antes, creo de verdad que la luz predomina sobre las sombras en la vida, a pesar de todo, ¿no? Lo creo. Entonces salen así. Entonces yo creí que en esta novela me estaba escribiendo lo mismo, o sea que, bueno, pues me he dado cuenta después de publicarla que ya es mucho más luminosa, que es la más luminosa de todas mis novelas. Y que está pasando una cosa increíble, porque montones de personas, de lectores, me dicen que les ha dado serenidad, que les ha consolado, que han terminado la novela con una sonrisa pero de alivio, ¿no? O sea, y yo la verdad es que me ha extrañado, porque para mí no me lo han dicho de otras novelas, ¿no? Y para mí estaba escribiendo en ese sentido, y entonces me he puesto a pensar muy intensamente por qué se produce ese efecto con esta novela. Y creo, fíjate tú, Mariana, que por una cosa, porque no hurta para nada la existencia del mal y del dolor. Al final, en este final esperanzador que digo que hay, está Pablo en una azotea, eso lo podemos decir, y está diciendo, está mirando el mundo y está diciendo, el mal está ahí y va a seguir estando, el dolor está ahí y va a seguir estando. Pero aún así, nos dice la novela, somos capaces, tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad e incluso, te diría, tenemos la obligación de intentar ser felices.
Entonces yo creo que al unir esas dos cosas es lo que hace que la gente se sienta aliviada, porque te permite un poco lo que decíamos antes, intentar colocar el mal y el dolor que es tan difícil de colocar, ¿no? Intentarlo colocar en otro lugar que no te haga tanto daño. Y sobre todo en estos momentos en donde estamos tan rodeados por el dolor, ¿no? E incluso por la mezquindad, no estamos aprendiendo demasiado de la pandemia, fomenta la ira, fomenta, ¿verdad?, como la agresividad. Entonces, pues nos conviene intentar poner un poquito de luz en nuestras vidas, asumiendo que a pesar de todo, a pesar de que existe el dolor y el mal, pues podemos superarlo. Sí, 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 totalmente. Sabiendo, viéndolo, ¿no? No negándolo, como tú No dices. negándolo, viéndolo. A pesar de eso, podemos contra ello, podemos. Rosa, es un placer platicar contigo. Mayra, un honor que me hayas escogido para esta plática, porque he disfrutado mucho varias novelas de Rosa. Además, te conozco, entre comillas, conozco tu nombre porque mi abuela se llamaba Rosa Montero. ¿Qué me dices? Uy, pero qué bonito. Sí, sí, sí. Entonces, te tenía en la mira desde que te vi en la librería y yo, ¿cómo? Rosa Montero. Y entonces así empezó mi relación con tu literatura y aquí empieza mi relación contigo, espero. Ay, pero qué bonito. Bueno, esto merece una comida cuando vaya a México, cuando tú vengas aquí, cuando pase todo esto. Y me tienes que hablar de tu abuela. Claro que sí. Muchísimas gracias. Felicidades por esta novela. Cariño, a ti. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ambas, que se pasó en un trago de agua, caray, se pasó esta conversación. Y me quedo y espero que todos nos quedemos con esta gran frase que todo publicista debería tener: ponga una raluca en su vida. Sí. Ponga una raluca en su vida, ponga una Rosa Montero en su vida, ponga una Mariana H. en su vida, ponga una Phil Guadalajara en su vida y ponga la buena suerte en su vida. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Rosa Montero. Gracias a todos ustedes. Les dejo muchísimos abrazos, queridas. Cuando las vea, se los voy a dar y las voy a apretar mucho, como ya decía Rosa Montero. Muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros en la presentación de La Buena Suerte de Rosa Montero, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta la próxima. Besos.